damos las gracias a Dios por nuestro amigo y hermano Francisco, ¿verdad? Que él pues está con nosotros hoy, por primera vez está aquí, ¿verdad? Él dice que donde le abran las puertas, pues él entra. Y qué bueno, ¿verdad? Que aquí siempre se le abren las puertas, aleluya, a los amigos y hermanos y aquellas vidas que creen en Cristo, aleluya, le damos la bienvenida, ¿verdad? Así que, nos dijo nuestra hermana Digna, bienvenido a esta casa. Amén. Muy bien, vamos a buscar la escritura en Juan capítulo 3. Vamos a leer ahí dos versículos muy importantes, aleluya, que casi siempre el creyente los conoce de memoria, especialmente el 16, ¿verdad? Aleluya. Y el tema por el cual vamos a estar hablando es salvos, no condenados. Denle la mano que está a su lado y dígale, salvos. Dígale que contrastan bien. Aleluya. No condenados. Salvos, no condenados. Aleluya. Y se puede quedar sentadito así como está. Ahí en Juan capítulo 3, 16 y 17. Leemos la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El 17 dice, mire qué lindo es este versículo, también es tan bonito como el 16. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar ¿a quién? Al mundo. Sino para que el mundo sea salvo ¿por quién? Por Él. Por Él. Aleluya. Así que es tan importante el versículo 16, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Por el 17 dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Aleluya. Ahora eso hay que hablarlo, porque no por eso podemos quedarnos ahí. Recuerda lo que dijimos ahorita. La enseñanza del Señor es que es nuestra doctrina. Y para aquellos que no saben lo que es doctrina, porque a veces asocian doctrina de una forma y piensan, dicen, bueno, doctrina, pues yo lo digo, pero no. Doctrina es enseñanza. Enseñanza. Como la palabra amén. La palabra amén, ¿qué quiere decir? Así sea. Aleluya. En la explicación del contenido del versículo 17, que tanto nos dice y que algunos predicadores poco usan pues en la mayoría de los mensajes se enfocan más en el versículo 16, o sea, en Juan 3:16. Encontramos una aclaración y una afirmación de la intención de Dios al enviar a su Hijo al mundo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y la intención de Dios el Padre de enviar a su Hijo al mundo era dándole la oportunidad al hombre y a la misma vez reconciliarnos con Él. O sea que la reconciliación no la pudo buscar el mundo. Usted y yo no buscamos la reconciliación. Ni aquel ni el otro, ni en el país tal o en el tal cual. Nadie podía, es más, no podía tampoco. ¿Por qué? Por causa de que somos culpables. ¿Por qué somos culpables? Porque somos pecadores. No hay un ser humano que no es pecador. Todos, dice, aleluya, el libro de Romanos, son pecadores, por los cuales están destituidos, dice el texto, de la gloria de Dios. ¿Ok? Pero Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de darnos en Cristo la salvación. Por eso es que usted y yo, de vez en cuando, tenemos que ir, aleluya, a aquel momento en que nosotros nos arrepentimos. Y recordar aquel momento en que nosotros recibimos al Señor. ¿Por qué? Porque ese momento, aleluya, fue un momento en que cambió nuestra vida. Y pasamos de ser condenados a ser salvos. Hoy nosotros podemos decir con toda, aleluya, libertad
soy salvo. ¿Por qué yo soy salvo? Porque yo sigo las enseñanzas del Señor. Y una de ellas dice que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Una de las cosas que tampoco se nos puede olvidar es que Dios tiene un solo Hijo. Amén. Se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Y Él lo dio para hacernos a nosotros hijos adoptivos. Amén. Ahora, cuando nosotros nos metimos en el mundo de la adopción, aleluya, aunque a usted le parezca poco, a veces al escuchar la palabra adopción, cuando usted compara al hijo adoptado con el hijo natural, el hijo adoptado puede decir yo tengo más que el natural o tengo igual que el natural. Vamos a hacer una comparación. Cuando la Biblia nos dice que nosotros somos más que ¿qué? Más que vencedores. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué dice más que vencedores? Porque no solamente dice nosotros somos vencedores, pero sí dice más que vencedores. Eso tiene una explicación. Y la explicación la podemos tener traer como un ejemplo. Por ejemplo, si yo en mi peso, este peso que yo con esta estatura, yo tengo, me convierto en un boxeador, yo voy a una clasificación tal vez que es el peso pluma, o el peso semipluma, y hay por ahí unos cuantos porque tienen un range, una capacidad del peso. Es decir, yo tengo que entrar ahí porque no puedo ir a los pesos pesados, porque para los pesos pesados tengo que tener una cierta estatura, ¿verdad, hermano Ignacio? Y una cierta, un cierto peso para yo poder clasificar en esa división. Síganme, por favor, no se me pierda. Entonces, con mi estatura yo no puedo llegar allá. ¿Por qué? Porque en la clasificación yo quedo descartado de esa división. ¿Está bien? Muy bien. Pero allá en esa división hay un ¿qué? Hay un campeón, que es el campeón de ¿qué? De los pesos pesados. Entonces nunca esa división o ese deporte va a juntar un peso pesado con un peso pluma. Lo mata. ¿Quién lo dijo? Lo coge y lo acaba inmediatamente. Vea bien. Lo que pasaba con David y Goliat. No había chance para quién, para David. Por eso fue que el mismo Saúl, que era el más alto. Saúl era el más alto de todo el mundo allá, ¿sabes, hermano? Dice la Biblia que cuando escogieron a Saúl, cuando miraban al pueblo, el que era el más alto de todos era Saúl. Se sabía quién era Saúl por la estatura de él. Pero al lado de Goliat, Saúl era un enano también. Váyase conmigo porque se goza esta tarde. Mire, entonces quiere decir que un tamaño o una persona así pequeña no puede enfrentarse a un hombre de demasiada estatura o que tiene la capacidad para los pesos pesados. Ahora vamos a entender lo que quiere decir más que vencedores. ¿Ok? Porque con más que vencedores vamos a entender lo que quiere decir adoptivo. Escuche, cuando nosotros nos convertimos al Señor, somos más que vencedores, es porque con esa capacidad que tenemos, podemos enfrentarnos al gigante más grande que hay. Porque el que está con nosotros es más grande que todos los gigantes. Es el gigante de los gigantes. Con nosotros está más grande. Ese fue el que nos vio Goliat. Aleluya. Goliat vio a un niño, a un jovencito, porque se cree que David tenía como 16, 17 años cuando se enfrentó a Goliat. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que pasa es que usted solamente ha visto la pelea, pero búsquese la historia de, aleluya, de David, y búsquese la historia, aleluya, cuando él apareció en la corte, allí al frente de Saúl con la cabeza de Goliat en la mano. Todos los que estaban alrededor, aleluya, de Saúl, estaban diciendo, ese es el rey de Israel, porque nadie puede entrar con la cabeza del enemigo como ese niño ha entrado por aquí. Por eso era que él no se daba tanto, Saúl. A veces ustedes las mujeres cometen errores que a veces son errores increíbles, pero hay que aceptarlos a veces. Aquellas mujeres empezaron con un pandero,
a decir, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y así convirtieron un corito, hicieron un corito. Que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y Saúl oyó el corito y dijo, oye, lo que le falta es que le den el reino. Le tenía un odio y un celo. Pero cuando ellos vieron a ese niño que entró, hermano Fausto, con la cabeza sangrentada, ¿por qué le cortó la cabeza a quién? Al peso pesado. ¿Sabe qué sucedió? Que todo el mundo estaba, ¿sabe cómo? Como dicen en Puerto Rico, escamado, erizado, los pelos de punta. Porque nunca se había visto una cosa como esa. Que un jovencito matara a un gigante. Ahora, hoy día, nosotros somos más que vencedores porque nosotros hemos ganado la pelea al gigante. Le hemos ganado la pelea al de peso pesado. Porque el que nos capacitó, nos ha capacitado con las almas del Espíritu. Amén. Amén. Y con las almas del Espíritu no hay demonio que se nos ponga delante. Porque le abrimos el Salmo 91, buscamos aceite, aleluya, ungimos en la casa y se tienen que ir los demonios del patio, hasta del patio de su casa se tienen que ir. Aleluya, aleluya. Yo conocí un testimonio de un hombre que decía que siempre la abuela le estaba hablando a él del evangelio. ¿Cuándo te vas a convertir? ¿Cuándo te vas a convertir? ¿Cuándo te vas a convertir? Y él cuando entraba a la casa, que iba a comer algo, lo que sea, veía a la abuela con una escoba, barriendo los demonios. Y aquí tú no puedes estar por todos lados. Aleluya, barriendo. Y decía, ¿pero qué tiene que ver el barrer? La fe de ella, al hablarlo, los demonios no se pueden esconder en ninguna de las camas, en las esquinas, en los closets, que hay oscuridad. Aleluya. En esa casa no podían haber demonios. Aleluya. Pero hay creyentes que hoy día están viviendo con los demonios del vecino, se le pasan por la pared para afuera y hacen así. ¿Qué pasó? Quitaron el cuadro de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y pusieron uno de Flamboyán, pusieron uno de China. El de China no echa afuera a los demonios, hermanos amados. Por eso es que el creyente hoy día está en peligro. La iglesia está en peligro. Hay un espíritu de apostasía dentro del pueblo de Dios. Aleluya, que no se sabe la hora que es. Hay mucha gente, aleluya, hoy día que no están siguiendo la doctrina y están llegando al punto de ¿dónde? De la condenación. Hay que ir al Calvario. Hay que hacer las primeras obras. El primer amor hay que abrazarlo. Aleluya. Así es, aleluya. Hay creyentes que ya ni oran. No sé lo que hacen, pero esto no es una cosa de que a usted le guste los corritos que cantan a 30 millas de velocidad o a 40 millas o a 60 millas de velocidad. No, esto no es para que usted se embelezca con los coros. Esto es con el hacer la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que dice la Escritura. No seamos solamente ¿qué? ¿Cómo? Oidores. Pero hacedores. Así que no me gustó. Así que la explicación de este texto, que tanto nos dice, pocos lo usan en la mayoría de los mensajes. Se enfocan más en el versículo 16. Y es tan bonito el versículo, aleluya, 16, ¿verdad que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, es precioso. Yo siempre lo llevo en mi corazón. Pero déjeme decir una cosa. No interprete lo que yo voy a decir mal. Usted no puede quedarse ahí con el versículo 16 de Juan 3:16. Usted tiene que entender que hay más de eso. Es que Dios amó al mundo. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Que en el Evangelio hay dos situaciones que se tienen que juntar. Que se tienen que fundir. La una con la otra. Así como cuando usted se casa. ¿Usted qué? Cuando usted se casa, usted se funde uno con el otro. ¿Para que qué? Para que se pueda ¿qué? Decir que el matrimonio se ¿qué? ¿Se qué? Se consumió. En el Evangelio ocurre lo mismo. Y yo lo voy a explicar ya mismo. Dice, encontramos una aclaración y una afirmación de la intención
intención de Dios al enviar a su Hijo al mundo. En la instancia de que algunos pudieran pensar, si Dios envió a su Hijo, pero lo hizo para condenarnos, no lo hizo para condenarnos por el pecado. El versículo 17 nos da una respuesta aún más segura y abre la puerta para establecer la relación que se interrumpió. ¿En dónde? En el jardín del Edén. Allí se interrumpió ¿qué cosa? La relación entre Dios y el hombre. No podemos perder de vista que nosotros somos una raza caída. Este cuerpo que nos reviste a nosotros, esta humanidad, ¿es qué? Es caída. No quiere orar, no quiere buscar las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu hay que sacrificar el deseo suyo y el deseo mío. Eso fue lo que dijo el Señor, que si nosotros no nos negáramos a nosotros mismos, no podemos tomar la cruz. La cruz todavía está vigente para cada creyente, porque el Señor lo dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Pero hoy día nosotros pensamos que todo tiene un libertinaje y no queremos sacrificarnos para el Señor. No queremos sacrificarnos para orar. No queremos sacrificarnos para llegar a la iglesia. Antes nos levantábamos temprano los domingos, hoy nos estamos levantando tarde los domingos y acostándonos tarde. Decía un predicador, un evangelista, decía: yo me acuesto temprano para levantarme temprano a orar, porque si me acuesto tarde no me levanto de madrugada a orar. Está muerto del sueño. El creyente está llamado a irse temprano a la cama. Hello. Eso de estar yéndose a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, corte con eso. Eso es el tiempo de dormir. Aquí hay muchos que se están acostando tarde, ¿verdad? Pero pues hay una cabeza que está diciendo: ¿cuántos se acostan tarde aquí? Mira para allá. Ay, casi media iglesia, Señor. Que Dios los coja confesados. Mira, mi hermano, mire, escúcheme. Las enseñanzas del Señor también, es que usted ha fallado mucho en la escuela dominical y a veces llega tarde a la escuela dominical. Esos temas a veces se toman, a veces al principio los ancianos de la iglesia a veces hablan de esas cosas y usted no ha llegado temprano para escuchar esas cosas. Escúcheme, por una vez en su vida, escúcheme. Usted se tiene que ir temprano a dormir. Yo no se lo voy a decir en lengua ni se lo voy a decir como profecía, se lo voy a decir como pastor. Usted tiene que irse de temprano a dormir. Temprano la queda durmiendo. A la camita. O durmiendo. A la camita. Dígale que está a su lado. Dígale, míralo. Dígale. Mucho, hermana Elvira. Escúchame, por favor, estamos saliendo por las redes sociales. Escúchame. Dígale que está a su lado. Me voy a acostar temprano hoy. Voy a hacer un ayuno de acostarme temprano. Sí, porque lo que pasa es que hay veces la persona tiene una costumbre de acostarse tarde y ya acostarse temprano le resulta un poco difícil. Pero si usted ya a las 11, 10:30 ya va haciendo, ¿verdad? Poniendo el mosquitero, como dice el hermano Fausto. Hermano Fausto, ya como a las 9, 10, por ahí 10:30 ya está poniendo el mosquitero. Para que no lo piquen los mosquitos. Ya yo voy lejos. Ya iba lejos, hermano Fausto. Miren, tenemos que acostarnos temprano para levantarnos temprano a orar. A mí me levanta temprano la alarma y cuando yo voy al baño allá me pongo a escuchar los versos del día de hoy y al predicador. El primer predicador está conmigo ya a las 5:30, 6 de la mañana está conmigo el primer predicador. Hay creyentes que el predicador está bien lejos, todavía a las 8 de la mañana.
Hay algunos que se están levantando temprano por el trabajo, porque es para el trabajo. Pero los sábados lo cogen larga. Porque le dicen, ¿sabe cómo le dice el hijo mío el sábado? Sábado de gloria. Sábado santo. Y él no va a la iglesia albertita, pero a él le gusta el sábado. Dice, ese es el día que papá Dios se paró para nosotros hacer nuestras cosas. Amén. Amén. Pero entonces los otros días vamos a sacarlo para orar, para vencer al gigante. Aleluya. En el Edén, nuestros primeros padres desobedecieron la palabra de Dios. Una de las cosas más tristes y difíciles y que tenemos que aceptar es que no podemos estar desobedeciendo la palabra de Dios. Aunque seamos creyentes, aunque entendamos que Cristo nos perdona, eso no es bueno. Nosotros tenemos que tratar de, por todos lados, de no desobedecer lo que nos dice el Señor. Porque eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Se desobedeció la palabra de Dios y no fue considerado el hombre para quedarse en el Edén. Si él hubiera obedecido, todos estuviéramos ahora mismo en el jardín del Edén. Toda la raza humana que hay ahora mismo. Porque el jardín del Edén no era chiquito, era una cosa grande. Dios no crea cosas chiquitas. Dios siempre es grande. Amén. Así que, aleluya, allí se rompió esa relación entre Dios y el hombre. Pero Dios, después que pasa el juicio, o mientras pasa el juicio, le dio una esperanza al hombre. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O aquí dice el talón. Ahí, en Génesis 3:15, aparece el primer momento después de la caída de la esperanza que tendría el hombre de volver otra vez a ser restaurado. Pero le costó la vida al Hijo de Dios. Y nosotros hoy día hemos recibido al Señor. Lo hemos recibido en nuestros corazones. Y sabemos que cuando el Señor vino a reconciliar los cielos y la tierra. La cruz del Calvario fue puesta ahí con un propósito. Cristo fue crucificado en alto, que se veía de lejos. Se veía su cruz de lejos. Y sus manos fueron extendidas a un lado y al otro lado. Esas manos tienen una simbología para todo el mundo, de un extremo al otro extremo del planeta. Y la parte vertical era reconciliando a Dios con la tierra, con todo el mundo. Mucha gente lleva una cruz como amuleto, como una señal. Bueno, está bien si lo quiere hacer, pero realmente la que vale es la cruz del Calvario. Amén. Porque la cruz del Calvario, allí Él con su sacrificio nos dio la salvación. Ahora, le dio la salvación al hombre, pero hay una cosa que tenemos que entender y ahora mismo lo vamos a explicar. En Juan 3:16 afirma sin ninguna duda que todos somos salvos por creer en Jesús. Amén. Pero al leer Juan 3:17 nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para entender esto debemos de considerar varias cosas, pero me limitaré a dos que considero que son bien importantes. Número uno, con su venida el Señor establece un reino en la tierra. Amén. Lucas 17 del 20 al 21 dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió el Señor y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios entre vosotros está. ¿Ok? O sea, ¿vino qué? A establecer su reino. Ahora, cuando Él establece su reino, no inmediatamente el hombre es salvo, porque se establece su reino. ¿Está entendiendo? El reino se establece, Él es el rey. Ahora, aquí hay algo importante. El reino de Dios es invisible.
Sin embargo, cuando Él dice, está entre vosotros, es porque Él mismo, como el Rey del reino, era visible. ¿Me entiende? O sea, mire, hermano, a veces ve en las redes sociales tanta gente hablando tanto disparate y tantas cosas y falsa doctrina, que solo Jesús y otros hablan de otras cosas. Y mire, hermano, escúchame bien. Dios es uno solo. Amén. Que se manifiesta ¿en qué? En tres maneras diferentes. Por eso es que el Señor, cuando manda a hacer el bautismo, y cualquiera por ahí que le venga a decir una cosa u otra, échalo por un lado, ¿no? Dígale que Dios te bendiga. Si tú crees en Cristo, pues el día de la redención vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto, yo voy a seguir lo que dijo Jesús. El Señor dijo que nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la autoridad en que se efectúa eso es la autoridad de ¿quién? Del Hijo, de Jesucristo. ¿Ok? Eso está claro. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos a la Trinidad, o al Trino Dios, o a la manera en que la Biblia nos habla a nosotros de Dios, que Dios es un Dios trino, tenemos que Dios el Padre es ¿qué? Invisible. Él se lo dijo aquí en la Samaritana, en el capítulo 4 de Juan. Dios es invisible. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, si tú nos vas a sacar de esta tierra, y tú nos vas a llevar, si tu presencia no va con nosotros, no va conmigo, no nos saques de esta tierra, entonces déjame aquí. Pero si tu presencia va a ir con nosotros vamos a donde tú nos lleves. Y él le dijo, mi presencia va a ir con ustedes y les daré descanso. Y entonces Moisés le dijo, porque Moisés era listo, ¿sabes? Moisés no era bobo, ¿sabes? Moisés le dijo, ahora yo quiero que tú me dejes ver tu gloria. Ajá. Ahí sí que le pidió algo, hermana Margarita, a Dios muy fuerte. Le dijo, bueno, verte tu gloria, que tú veas mi gloria, no va a ser posible. Porque ningún hombre ha visto mi gloria y ha vivido. Yo voy a hacer algo contigo, tú vas a ver mi espalda. Es el único hombre de todos los hombres de Dios que narra la historia que ha visto las espaldas de Dios. Y lo tuvo que esconder en una peña, para que él viera a Dios cuando pasó. ¿Ok? Cuando pasó. Eso fue lo que él vio, nada más. ¿Ok? Por eso que le brillaba el rostro a quién? A Moisés. Porque vio la gloria. Y cuando nosotros vemos la gloria, a mí me dijeron una vez en una bodega, una señora me dijo, mire, usted tiene el rostro, estos servicios aquí en Bryan eran tremendos, usted tiene el rostro que le brilla. ¿De dónde usted viene? Y yo le dije, pues yo no sabía lo que me estaba diciendo aquella señora. Pero me decía, usted le brilla el rostro. Yo no sé si era la grasa que tenía en la cara que la estaba viendo. Ahora que yo venía del culto. Pero olvídese de eso, pero sí a Moisés dice la Biblia que le brillaba el rostro y se tenía que poner un ¿qué? Un velo. Entonces, escuche bien. Cuando Dios se le aparece a Moisés, Dios se materializa por un momento para que él pueda ver algo de sus espaldas. Pero en la manera natural, o sea, divina de Dios, Dios es ¿qué? Invisible. Él se lo dice a la samaritana. El Espíritu Santo, cuando él habla del Espíritu Santo, él le dice, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué causa? Porque no le ve. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Van a recibir el Espíritu Santo porque va a estar en ustedes y va a estar con ustedes. Pero el Espíritu Santo no se ve, pero se manifiesta. Es como el viento. El viento no se ve, pero tumba casa y saca el mal de su cauce. Y es el viento. Aún en los radares se ven. ¿Entiendes? Para poder determinar a qué velocidad van a estar los vientos, los radares toman la señal, pero no se ve. De los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay uno solamente que se ve. Se llama Jesucristo. Dice, y aquel verbo que estaba con Dios y era Dios, ¿se hizo qué? Se hizo carne. Y se manifestó en carne. Pero para manifestarse en carne tuvo que nacer de una mujer.
Por eso en algunos momentos él le decía, el que está hablando contigo, ese es. Los demonios lo conocían, aún él en la carne, decían, sabemos quién tú eres. Pero los judíos no sabían quién era él. Uno de ellos, de los discípulos, dijo, cuando le hablaron que él resucitó, Paul, ¿tú sabes qué le dijo? Si no lo viere y no metiera las manos en sus costados y no viera las heridas, no. Cuando uno se muere no sale para afuera otra vez. No. Él hizo eso acá afuera y resucitó a Lázaro y al hijo de la... Pero no, que él resucite, no. Y se reunieron otra vez, pero Tomás estaba presente la segunda vez y pasó las puertas sin que nadie le abriera la puerta, entró con la puerta cerrada. Entró y se puso en medio de ellos. Y al primero que llamó fue ¿a quién? A Tomás. ¿Y qué le dijo a Tomás? ¿Ah? Hermana Dina, ¿qué le dijo a Tomás? ¿Ah? No son 4, son 3. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dijo, ven, mete tus manos. Y ve que yo mismo soy. Y que un espíritu, oiga bien, no tiene hueso, como tú ves. O sea, nosotros tenemos que entender que dos son invisibles, pero hay uno que es visible. Por eso Juan dice, y nosotros comimos con él. Vamos a ver si lo dejamos aquí presente. Aquí tiene que estar. Dice, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque aquí el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Es invisible, pero él como rey estaba en ese momento visible. Era visible. El reino no solo se establece su reino, sino que provee salvación para todas las generaciones en su nombre. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora bien, una cosa es que yo crea en el reino. Juan 3:16 habla del reino. Juan 3:17 habla del reino. ¿Entendió? ¿Por qué habla del reino? Porque lo que se establece en el reino es que la salvación, no la condenación. ¿Entendió? En el reino, los que están en el reino no son condenados, son salvos. Usted y yo vivimos en el reino. Aquí mismo, ahora mismo está el reino. Yo estoy hablando aquí ahora mismo en el reino de Dios. Pero usted físicamente no lo ve porque es invisible. Por eso es que él dice, y yo, donde estén dos o más, yo estoy ahí. Porque el rey tiene que estar aquí con nosotros. ¡Aleluya! No lo vemos, no se sabe si está al lado de la hermana, aleluya, allá, Melba, o al lado de alguno de ustedes. Hágale un espacio, siéntate, ven para acá, no te sientas ahí cómodo, vete, siéntate conmigo aquí. Dígaselo por fe. Pero ¿sabe una cosa? El Señor no va a estar incómodo nunca. ¿Sabe por qué? Porque han encontrado asiento en su corazón. Gloria a Dios. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Gloria a Dios. ¿Se establece qué cosa? El reino. El reino. Pero el reino usted lo recibe por creer, por fe. ¿Me sigue? Usted para entrar al reino, usted lo recibe por fe. Pero debo correr algo ahí. Para entrar al reino tiene que aceptar al rey del reino. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Si no, no puede entrar al reino. Porque para entrar al reino, usted no puede ser condenado. Usted tiene que ser ¿qué? Salvo. Que sigue, hermana. Mira, siempre está pendiente. Esa gente de Honduras son tremendas. Aleluya. Tiene que ser salvo. Una vez que mientras yo estoy fuera del reino, no estoy salvo. Hermana Digna, ¿estoy cómo? Condenado. Pero mientras yo me acerco por fe y recibo al rey del reino, ya yo entro al otro lado. Salvo. ¿Y estoy cómo? Salvo.
¿Por qué estoy salvo? Porque estoy dentro del reino. Dentro del reino no se puede andar con maldades ni mentiras ni cosas que se parezcan. Porque el rey del reino está viendo lo que hacen la gente que están ahí. Y él sabe que estamos aquí en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que andar derechitos aquí en la tierra. Y amar a nuestros enemigos. Y amar a nuestros vecinos. Aleluya. Aleluya. Yo conocí un testimonio de una hermana que me dijo, a mí fulana allá en Puerto Rico me caía más mal. Ay, hermano, qué feo se oye eso, ¿verdad? Un creyente diga eso. Ay, hermano, oiga. Yo espero haberle caído bien siempre a ustedes, hermano. Porque si no, usted no tenga el reino, yo sí. Gloria a Dios. Porque usted siempre me ha caído bien a mí. Todos ustedes me caen bien a mí. Amén. Y el día que no me caiga bien, empiezo a orar para que me caiga bien. Pero de verdad, esa hermana me dijo así. Pero empecé a orar por ella, y a orar por ella ahora somos las mejores amigas. Porque eso es lo que se hace en el reino. Paul, se sigue lo que dijo el Señor. Un mandamiento nuevo os he dado, que os améis. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. A los discípulos. Usted y yo somos parte de ese reino. No solo se establece su reino, sino que provee la salvación para todas las generaciones. Para que nosotros podamos ser parte de la salvación, tenemos que recibir a Cristo. ¿Y cómo se recibe a Cristo? Hermano Fausto, ¿cómo se recibe a Cristo? Dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, la palabra Señor mucha gente la usa y no sabe lo que quiere decir. Me perdona, sí, no, muchas personas dicen mucho Señor, Señor y no saben lo que quiere decir. La palabra Señor quiere decir amo. Amo. Búsquelo. Ahora se usa de título, pero la palabra Señor se usaba y se viene de la raíz de amo, porque el amo era el que era sobre el que, el esclavo. ¿Cómo le decía el esclavo al amo? Sí, mi Señor. O sí, mi amo. Nosotros somos, ¿cómo se llama? Del Señor, y tenemos que saber que el Señor es nuestro ¿qué? Nuestro amo. Qué pocos amenes hay aquí. Usted y yo deberíamos estar diciendo, sí, amén, ese es mi amo, ese es el mío, ese es el mío, ese es el mío. Con ese que yo estoy en el reino. Por eso yo estoy en la iglesia. No estoy en la iglesia por el pastor ni por los líderes, no, estoy por él. Amén, aleluya. Porque él me amó primero. Él nos amó primero. Ok, mire, aquí le voy a leer esto para terminar. Estamos ya terminando. El reino se entra por fe. Creer para justicia. Por eso la cita que está en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La parte del 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Muchas personas hablamos de justicia conforme aquí a lo terrenal, pero justicia bíblicamente hablando es que Dios el Padre satisfizo la justicia. Dios tiene muchos atributos, dos de ellos son poderosos, que nosotros usamos mucho, su justicia y su misericordia. Pero cuando usted junta la misericordia y la justicia, se encuentran. ¿Entendió? Para pasar a la misericordia tiene que haber justicia. ¿Cómo se hizo la justicia? Él muriendo en la cruz. Porque nosotros como pecadores no podíamos salvarnos a nosotros mismos porque éramos ¿qué? Culpables. Y como culpable había que haber justicia. ¿Cómo se hizo la justicia? Su muerte en la cruz dice, aleluya, la penúltima palabra, consumado es. Lo dice. ¿Por qué consumado? Una cosa que se consume es cuando el fuego consume algo, lo destruye. Lo acaba. Pero al acabarlo, sufre ¿qué cosa? Sufre un desgaste en su llama. Porque lo quema, lo consume. En el Calvario, cuando Cristo murió, dijo,
Consumado es porque todo lo que me dio el Padre lo hice para satisfacer ¿qué cosa? Su justicia. Entonces Dios da el sacrificio para Él mismo satisfacer su justicia. Entonces al satisfacer su justicia viene lo que se llama la misericordia, y todos los pecadores del mundo tienen oportunidad para entrar al reino. Pero para entrar al reino hay que aceptar al que murió y dio nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Cuando Dios lo ve a usted, no lo ve a usted, ve a Cristo. No se crea que porque usted nació en la iglesia, o usted tiene tantos años en la iglesia, o hable más lengua que el pastor, usted ya no, siempre lo va a ver a través de Cristo. Aquí el grande es Él. Se llama Jesucristo. Es el Rey del reino. Y la Biblia dice que es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces nosotros tenemos que entender ese texto que dice, porque con la boca se cree ¿para qué? Para justicia. Cuando tú dices que crees en el Señor Jesucristo, tú estás declarando la justicia de Dios, porque el que murió, entonces dice, yo derramé mi sangre. El sacrificio por el pecado se hizo en la cruz del Calvario. Y de ahí en adelante hay que vivir tratando de no pecar, tratando de no desobedecer a Dios, para mantenernos ¿dónde? En el reino. Dice, para entrar al reino se cree por fe, pero para ser salvo se debe confesar y aceptar a Jesús como Salvador personal. Escucha bien, hermano, y esto no sé si esto va a ser nuevo para usted hoy, pero se lo voy a decir a usted y me lo voy a decir yo también. Mire, usted no confiesa Juan 3, 16 y 17 para ser salvo. ¿Me entendió? Usted no confiesa esos textos para ser salvo. Usted confiesa a Jesucristo el Señor. Dice que de tal manera, eso es la manera en que Dios dio su Hijo. Pero para usted ser salvo, usted tiene que confesar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Entonces usted puede entender, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y luego le añade, porque no vino Cristo al mundo para condenar al mundo. ¿Me entendió? Para usted ser salvo, tiene que confesar que Cristo es su Salvador. Y como decía el hermano Fausto esta mañana, la salvación es individual. ¿Usted me entiende? Si el hermano Ignacio quiere ir y abrir una iglesia al frente de esta iglesia allá, y le pone la iglesia de los redimidos, allá él, yo voy a seguir acá. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque la salvación es individual. Si Dios lo mandó allí a abrir, allá se le llena y acá se me llena. Yo conocí una iglesia, hermano, yo no sé si usted se acuerda, allá en Dykeman, allá, por allá arriba, cerca de esa calle para allá arriba, que había dos iglesias pentecostales, hermano, fotos. Una aquí y otra allá, y no había problema. Dos iglesias pentecostales, y a las dos venían gente, para que usted vea. Eso quiere decir, amados hermanos, que cuando nosotros entendemos el reino y entendemos las cosas de Dios, no nos debe mover de nuestra fe en donde nosotros estamos parados y para donde nosotros vamos caminando. Aleluya. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Hoy día, cuando usted ve las redes sociales, a veces le pasan videos donde hay gente al frente danzando, hermanos, en paños menores, especialmente las mujeres. Hoy día usted encuentra toda clase de situación en las iglesias y todo el mundo está diciendo que son de Cristo. Pues allá yo les deseo que sean de Cristo de verdad, pero la iglesia no puede ser como el mundo. La iglesia no puede copiar al mundo.
Nosotros tenemos que tener cuidado con las modas. Hoy día hay hasta hombres de Dios en una condición terrible al frente de las iglesias. Y dije hombre de Dios, ¿verdad que sí? Lo dije. Hay hombres de Dios. ¿Cómo? ¿En qué situación? Bueno, no están representando, aleluya, el reino. Cuando usted está, aleluya, en los caminos del Señor, usted aprende cómo andar, cómo caminar, cómo, aleluya, hablar, cómo mirar y cómo practicar la palabra de Dios. Si su mamá le enseñó a usted que usted no puede ir de una forma vestida o vestido, usted debe de hacerle caso a su mamá. Porque su mamá viene de una enseñanza que se llama la manera conservativa. Por esa razón yo creo que está bien. Nosotros como creyentes tenemos libertad, pero que no se nos vaya ¿cómo se llama? El asunto más allá y llega al libertinaje. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Pero el espíritu del mundo se ha metido en muchas iglesias. Y hoy día tenemos un mundo a veces que está diciendo no hay testimonio en la iglesia. No hay testimonio. No le voy a hablar más, pero hermano, estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Y hay mucha gente dentro de las iglesias frío. Aleluya. Y mucha gente se ha ido de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no hay espiritualidad. Lo que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo. Aleluya. Programas en la iglesia que corren y han sustituido al Espíritu Santo dentro de la iglesia. En el reino no se vive sin Cristo, se vive con Cristo. Aleluya. Ahora, Dios arregla todas las cosas. Usted no es el mismo que era antes, ¿se acuerdan? Cuando yo vine a los caminos del Señor, mi esposa me conoció con el pelo largo. Yo era un rockero de eso. Yo tenía el pelo largo y me hacía un caballo, un rabo de caballo. Pero que me convertí, me convertí de verdad, hermano. El que me pastoreó era un hombre de la Guardia Nacional que era rudo, era fuerte el pastor. Y me puso en mi lugar, hermana Olga. Me puso en mi lugar. Y qué bueno que me puso en mi lugar. Que a veces a nosotros no nos gustan los regaños, pero los regaños a veces limpian a uno de esas malicias y de esas cosas que se le pegan a uno. ¿Entiendes? Y a veces el pastor se llega a una persona y le dice, esto es así, y se enoja con el pastor. Entonces después los otros hermanos que escuchan dicen, ese pastor está actuando en la carne. Hay mucha gente que se han ido de la iglesia por eso. También acusan a sus padres de que sus padres eran fuertes. Pero gracias a la bofetada y a los pescozones, a los pellizcones, usted está hoy. Usted es una mujer derecha y un hombre derecho. Que lo hicieron mal, no lo hicieron bien, pero gracias a Dios porque me dolían los pellizcones y yo cogí vergüenza. Hoy Dios te la veo por las redes sociales. Mira, me alegra tanto, pero antes, hasta afuera se salía diciéndole a la vecina, diciéndole del papá y de la mamá. Pero a mí me dieron chancletazos, me dieron correazos, me dieron de todas. Bueno, los puños no me dieron porque mi papá nunca me daba con las manos. Pero me daba correazos, hermana Margarita, que mire que una vez yo llegué tarde y me dio correazos. No se puede dormir nadie en casa hasta que yo no llegué. ¿Y dónde está el nene? A mí me decían el nene. ¿Y dónde está el nene? ¿Y dónde está el nene? Y yo me metí en casa de la vecina a ver televisión, para ahora, allí, para que nadie me viera. Y la vecina le dijo por la ventana, está aquí, está aquí. Cuando yo salí, no, yo estaba ahí tratando yo estaba ahí. Hermano, mi papá me cogió y me dio una fuetiza. Y gracias a Dios, él cogió vergüenza y lo dijo más tarde. Yo era un nene, yo era un muchachito de como de 12 años. Llegué tarde a la casa. No, usted no tiene mamá, pero tiene papá. Y aquí el que mando soy yo. ¿Dónde estaba? A mí, yo estaba en las fiestas patronales allá, en las machinas. Viendo las luces, se me olvidó la hora y llegué tarde. Bueno, pues la tardanza tuya te costó, ¿verdad? Y hermanos amados, hoy día en la iglesia tiene que volver el tiempo de que usted se ponga bastante fuerte. Y se ponga también, aleluya, a decirle, mire hermano, baje el ruedo de esa falda. ¿Okay? Suéltale un poquito ese tubiado. No cruce la pierna ahí mientras está ahí el pastor o el predicador predicando, porque se le va a ver, no, vamos a poner orden en la casa. Estamos en el reino. ¡Salvos!
no condenados. Dios me los bendiga a todos. Es un aplauso a Cristo. Aleluya. A los amigos. Aleluya. Los instamos a que nos sigan viendo. Aleluya. Por este mismo canal y a esta misma hora, en vivo y a todo color. Dios les bendiga a todos.